Hola, buenas, soy Mario de los lunes seriéfilos y tengo el placer de estar con Joana y Mireia Villepú. ¿Qué tal todo? Muy bien, Lo primero. muy contentas, la verdad. Como express, porque llegamos ayer y nos vamos hoy. Y yo ayer estaba pensando, me quedo más, tal. Muy guay. Muy bien, estamos muy bien. Primera serie como creadora y presentada en Málaga. Eso tiene que ser, a nivel personal y profesional, tiene que ser muy grande, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentas además. Y yo vine aquí en 2000, creo, 10, 11, no, 10, presentando una película. Y claro, era mi primera vez también en el festival y ahora estar aquí otra vez como presentando Self-Tape es brutal. ¿Cómo ha sido ese proceso de preparar esta serie? ¿Cuánto tiempo hay detrás de ella hasta que ahora se va a ver en pantalla con esa estrella en film en abril? Que es abril, yo creo, ¿no? Sí, abril 4 El 4 de abril. Am, bueno, en verdad, como la idea de, pues a lo mejor detrás de lo que hemos vivido hay una historia. Y es un poco único lo que hemos vivido porque somos hermanas y somos actrices. Tal. Esto, tenemos vídeos de 2015 pensando Sí, sí. un poco como tal. Hay un vídeo que decimos como tenemos una serie pensada, que en aquel momento era muy naive, pero ya era como el run run, un poco de esto. Pero en el momento en el que decidimos, Mireia y yo, en plan, vale, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a subir esta montaña, yo creo que fue 2019, Sí, y hasta aquí. Después entró Filmax, primero de todo, que mandamos un piloto y el dossier y un teaser, y enseguida nos dijeron que sí, y fue para nosotras eso muy como no nos lo esperábamos para nada, no, no, no. un sí tan directo, porque lo mandamos un poco de, bueno, ayudándonos a ver qué podemos hacer, si lo estamos haciendo bien o no. Y enseguida nos dijeron sí, adelante. ¿Y el tono de Self-Tape? ¿Lo tuviste claro desde el principio cómo ibas a abordar esta historia? Porque creo que también tiene una gran sensibilidad a la hora de contarlo. ¿Lo tenéis claro O eso desde el sea, principio? creo que no, desde el principio seguro que no, porque en realidad Joana y yo, como no habíamos escrito nunca una Claro. serie, no teníamos ni idea de cómo escribir un guión, Hostia. era como página en blanco de repente, ¿no? Y es verdad que las primeras versiones del piloto, por ejemplo, era otro código totalmente distinto, otro color, era como algo más cómico, como algo Externo. externo, ¿no? Y al final también nos dimos cuenta que teníamos que ir como a la raíz y teníamos como de tuvimos un poco de feedback de algunos amigos que se lo leyeron y fue como, no sé si es esto lo que tenéis que hacer. Y al final era como, vale, es que creemos, o sea, tenemos que ir A la raíz y que los personajes se llamen Joana y Mireia y que sea como algo que nos conecte realmente con nuestra historia de verdad, ¿no? Como... Y también hubo un momento en el que nosotras teníamos claro como nuestro tono, pero en el momento en el que entra Bárbara, Eso está molestando esto. No, que va, si esto no lo coge. en el momento en el que entra Bárbara, al final ella es esperar a ver qué, ¿sabes? Como qué tono le da, y eso también fue bonito. Y una historia que es autobiográfica, que contáis cosas que remueven por dentro, sobre todo el mundo de los actores y actrices, cuando lo grabasteis y ahora que lo está en pantalla, a vosotros personalmente os costó mucho, porque yo creo que es una cosa que os remueve muchas cosas del pasado. Cuando, perdona, Sí, que esa sería autobiográfica, que remueve cosas del pasado. ¿Cómo lo llevaste a la hora de escribir y también a la hora de actuarla? O sea, creo que fue bastante heavy. Es decir, cuando abrimos el baúl del pasado, Claro. que para mí fue sobre todo hablarlo mucho entre nosotras y tener conversaciones muy largas de cómo viviste tú ese momento, cómo lo viví yo, tal, pero también el revisar vídeos de archivo. Al final Self-Tape tiene esta parte, ¿no? Como que tiene estos vídeos de archivo de las entrevistas y tal. A mí me impactó muchísimo, ¿no? Como volver a ver esa Mireia adolescente, preadolescente, porque yo tenía como 13 años, 11, y verla en estas situaciones tan vulnerable fue muy heavy. Entonces ahí es donde me impactó muchísimo. Pero porque lo que hablaba ella, ¿cómo ha sido esa retrospectiva? Porque a mí me impactó mucho ver la imagen de archivo, cosas que pasaban en el pasado a las mujeres, a las niñas jóvenes, y cómo lo veis desde ahora. ¿Cómo os sentís? Porque eso, yo lo veía y decía, esto es necesario, o sea, es necesario un movimiento feminista, muy necesario, y la gente que diga que no ha sido necesario esto, es que es un hipócrita o que es un machista de las dos cosas.
O sea, creo que lo hicimos desde un lugar muy como necesitamos hacer esto para sanarnos nosotras un poco, ¿sabes? Como es que todo aquello que vivimos fue heavy también, ¿sabes? Y nos impactó. Entonces, bueno, pues escribimos la serie, la rodamos y todo, pero hubo un momento, yo me acuerdo en el capítulo 4 y 3 también, que fue la primera vez que vimos como montado, que fue... Yo me emocioné muchísimo, ¿sabes? Y hay momentos en los que aún nos tocan cosas un poco. Es que no me acuerdo cómo es el programa, porque me lo han dicho ahí, hay un programa que yo creo que metieron a una niña con varios niños, ¿cómo se llama? Y, dice, y la presentadora pregunta cómo fue el primer beso que Sí, a yo. ti, ¿sabes tú? Sí, sí. Y yo dije, madre mía, lo veo ahora Es muy heavy. y digo, cómo han cambiado las cosas y lo necesario que ha sido un cambio. Han cambiado, o sea, creo que... Todavía falta por cambiar. Sí, todavía falta, pero es verdad que en ese sentido estamos en otro momento y como que todo el mundo lo ve y se impacta mucho. También porque es verdad que lo ves en batería, ¿no? Y ves como una entrevista retroalimenta a la otra y hace como el blog de, vale, todo eso estaba pasando. En el concreto quizás Pasa no más sé, desapercibido sí. y creo que aún seguro que sigue pasando. Seguro. Y O es sea, verdad que hemos evolucionado mucho, pero no sé, ¿sabes? Yo a veces veo niñas actrices jóvenes y pienso, "Guau, con el TikTok, con Instagram, ¿sabes? También están muy codificadas. Y no sé, ¿sabes? Como hemos avanzado, pero Sí, pero aún así hay que estar, bueno, como que tenemos aún mucho trabajo que hacer. Y ahora la serie yo creo que también habla un poco de los límites de cómo esas niñas pequeñas se enfrentan a la fama y cómo eso a la larga les ha afectado. Creo que eso también es muy importante mostrarlo y creo Total. porque ahora mismo que hay muchas niñas que empiezan en esto, muchos niños, y cómo os afecta a vosotras, porque Total. creo que es otra de las cosas importantes que se muestra en la serie. Sí, total. Creo que también hubo un momento, cuando yo hice Héroes, fue un momento donde también había como muchos niños actores y muchas niñas actrices y como había Pa Negra también, una película catalana, y como de repente fue como un boom de como todo un elenco como de niños actrices, niños actores, que ahí también yo creo que hubo como un momento de decir, vale, quizás esto no es tan, no sé, como tenemos que frenarlo un poco. Y como cuando se reguló el hecho de que los niños no podían recibir premios, por ejemplo, en las galas y tal, que creo que esto fue muy importante, porque a mí me impacta mucho cuando le das un premio a una niña o un niño de 10, 11 años, ¿no? Es como, wow, le estás poniendo como una presión encima y como le estás colocando en un sitio que quizás no es el momento, ¿no? Como todo tiene su momento y creo que avanzarnos a esto es muy peligroso. Y ahí yo creo que también la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Total. Familiar, amistades, Total. un buen repre, pero también creo que al final son niños que juegan a actuar y a lo mejor no tienen esa conciencia, ese cerebro todavía formado, y ahí también entra un poco la salud mental, que yo creo que en la serie al final se cuentan también un poco eso, como estar un poco rotas por dentro, ¿no? Sí. un poco, y de la proyección también, ¿no? Que esto creo que es universal un poco, en cierta medida, ¿sabes? Como la proyección que tú puedes tener y de repente, me he desconcentrado, como la proyección que tú puedes tener y cómo esto se puede romper, porque a lo mejor pues creces y ya no te sale o no haces lo que pensabas que ibas a hacer o lo que tus padres habían proyectado para ti, ¿sabes? Y luego hay otra cosa de la serie que también me impacta mucho, porque yo he entrevistado a mucha gente y muchas veces le he hablado esto, es la vulnerabilidad de los castings. Cuando al principio te echan porque no es sexy, eso, ¿qué parte de verdad es eso? Me supongo que mucha, ¿no? O sea, en toda la serie hay mucha verdad y todo sale desde un lugar como de nuestra ánima y de una verdad, pero también hay mucha ficción. Claro. Pero bueno, esto... ¿Vosotros, por ejemplo, cómo enfrentáis los castings? Porque es una parte importante de esta serie. Pues, ¿sabes? Depende también de cómo estás tú como persona y como actor. Es muy vulnerable porque si llevas mucho tiempo trabajando y a lo mejor llevas mucho tiempo sin hacer castings, de repente te llega el casting. Claro. Y es como, es la oportunidad
y toda la presión está allí en hacerlo bien y a lo mejor tienes 5 minutos y estás en plan... Y a lo mejor físicamente no, ¿sabes? Como tengo granos o no me siento bien con mi cuerpo y tienes la mirada externa. Bueno, esa es la mirada externa constante, ¿sabes? Eso porque claro, a mí me queda claro viendo la serie un poco que eso afecta mucho. O sea, tienes que tener hablando un poco de salud mental, ¿cómo se enfrentáis, por ejemplo, cómo seguís enfrentando este tiempo a los nos, a la peculiaridad que tiene esta profesión, que hay mucho paro, desde que puedes trabajar un año sí, un año no, meses sí, meses no? ¿Cómo lo lleváis vosotros, cómo lo habéis eso personalmente vosotras? Pues haciendo self-tape. Por eso hemos hecho self-tape. Self-tape nace de no tener trabajo, de estar como perdidas en un mar de nos, de hacer muchos self-tapes y estar hartas de estar como encorsetadas dentro de un canon y la novia de, la amiga de, la hija de, y es como... Basta ya de esto, tenemos que hacer algo para contar nuestra historia, para trabajar nosotras de lo que queremos y trabajar en un proyecto donde queramos. Y también como mujeres nos podamos sentir como cómodas y representadas en el personaje femenino, ¿sabes? Total. De la serie, que eso también teníamos ganas de poder hacerlo. Sí, sí, sí. Como escribir dos mujeres claro. que nos sentimos representadas. Uh-huh. Os voy a preguntar, habéis hablado justo de mujeres, os quiero preguntar cómo definiríais a estas mujeres, a vuestros dos personajes en esta serie, lo que os ha costado escribirla, pero sobre todo me gustaría que las definiríais como mujeres, porque yo creo que son distintas pero a la vez muy iguales, Sí, yo creo. Yo creo que son un espejismo un poco, como una retroalimenta a la otra. Lo que una no tiene, la otra tiene. Es como queríamos hacer como dos mujeres, dos hermanas, dos personajes que tuvieran como virtudes y defectos, ¿no? Y no queríamos hacerlas perfectas, nos gustaba como mostrar algo como decir, es que somos así y vamos a mostrarlo lo más natural posible, ¿no? Y evidentemente que Mireia, por ejemplo, tiene cosas de las que yo me siento muy alejada, pero teníamos que hacerlo como para que el personaje tuviera como esa complejidad igual que Joana. Bueno, ¿no? y al final creo que también hay muchas cosas del personaje de Mireia que son mías, sí, de Joana y yo a la vida, y hay muchas cosas de Joana que sean mías. Pero creo que las dos son personas que intentan estar mejor todo el rato, haciéndolo peor o Sí, mejor, sí. pero... Equivocándose. Claro, porque al final las relaciones son perfectas, incluso hasta estas dos hermanas, y me gustaría un poco que me definiera la relación, ya he dicho mujeres, pero cómo son estas dos hermanas. ¿Entre ellas? Sí. En la serie. Bueno, si me queréis contar un compendio de las dos cosas, no, pero la serie más... Yo creo que llevan mucho tiempo sin ser sinceras y hablar y como a veces creo que es una cosa que pasa entre hermanos, ¿no? Que es alguien que está allí y ya ni te preocupas por preguntar o ver de verdad quién es esa persona que toda tu vida te ha acompañado, y creo que ellas dos no se conocen para nada, se sienten rivales o una siente más rival a la otra en según qué cosas. Creo que no se conocen, y en el proceso de self-tape es también un proceso para ellas conocerse. Sí, reencontrarse, ¿no? Porque os voy a preguntar ahora, se demuestra, yo creo, el mundo de la actuación, creo que es la primera serie que veo así que demuestra de esa forma en España. Se van a ver reconocidos muchos actores cuando lo vean, todas las cosas que le pasan. Pues ojalá. No sé. Sería muy guay, y creo que ayer, ya en la presentación que hicimos, había actrices y lo que hemos recibido es... Sí, sí. Wow, me siento me ha tocado porque me siento como interpelada, y a mí hay cosas que me han pasado también. Pero igual me ha pasado con gente que no son actores y actrices y que también me decían, pues también me ha pasado lo del sexo, Total, las ¿no? escenas de sexo, ¿sabes? Como, no sé, ojalá... Eso es otra de las cosas que creo que también
porque hablábamos de qué serie era el otro día, no sé qué serie era, que decían que así Zorras de Noemí Gasquet, sobre todo las escenas de sexo, creo que las que salen, creo que las había hecho muy reales también. Las nuestras, sí. Sí, sí. Sí, intentamos Claro. como... Eso también era un reto de... Pues yo quería mostrar y queríamos mostrar una escena de sexo real un poco, con las conversaciones que yo había tenido con amigas, con lo que yo había vivido. Me pasaba que pocas veces en ficción veía, ¿sabes? Ese tipo de sexo crudo donde... Entonces no es perfecto. Donde hay esta incomodidad y donde ves que hay un sufrimiento por parte de ella, ¿no? Pero sí que es verdad que en esto no queríamos hacer como tampoco algo... Bandera. Ni bandera, no queríamos hacer ni bandera de nada, sí, queríamos ser muy sinceras con lo que estábamos haciendo a nivel sexual, es decir, la serie tiene muy poco sexo, Claro. y lo tiene como Solo dos. Sí, como dos ocasiones, que es como necesitamos estas escenas para contar algo del personaje que es interesante y que nos importa, ¿no? Como no hacer nada gratuito, no sobreexponernos, ¿no? Como cuidar mucho esta parte también, como trabajándolo con coordinación de intimidad, con realmente siendo muy coherentes en ese sentido, porque decir, vale, pues estamos haciendo una serie que habla de esto, no podemos hacer un rodaje que incumpla todo lo que queremos proteger, ¿no? Entonces, como con esto tuvimos como la suerte de hacer un equipo y de tener una coordinación de intimidad que nos puede ayudar mucho en estas escenas, ¿no? No, es que yo creo que hay hablando de cambios, de lo que estábamos un punto al principio, yo creo que uno de los cambios grandes de la industria, sobre todo en Total. España, yo creo que no sé, me supongo que también un poco a nivel general, es cuidar ese tipo de cosas que antes era gratuito, Sí, todo, sí. se hacía mucho de forma muy gratuita. Total, Y total. nosotros era la primera vez que trabajábamos con coordinación de intimidad, más o menos, o sea, así tan... Sí, como en un proyecto donde teníamos escenas de sexo así, y hablando con Tabata, que era la coordinadora de intimidad, era como, pero ¿cómo no nos hemos dado cuenta de que esto era tan importante, ¿sabes? De que estuviera antes. Las escenas de sexo que hemos hecho, un poco como cuando si había Como una escena de ahí. lucha, era clarísimo que Claro. teníamos que tener a alguien que nos dijera, bueno, te Puedes coges golpear por aquí, no sé qué, tal. Bueno, pero eso yo creo que ha pasado también porque ya hay más mujeres detrás de las cámaras, como, Sí, como sí, creadoras, total, como total, directoras, como total. guionistas. Yo creo que al final el cambio viene en eso. Y ver la serie, lo comentaba antes con uno de Filmas, digo, yo veo la serie y a lo mejor antes escenas, por ejemplo el archivo, que pasaban de desapercibidas, las ves ahora y dices, madre mía, Sí, sí, sí. lo que ha cambiado, y habrá que seguir cambiando las cosas, pero te impactan y antes eso realmente pasaba desapercibido Sí, sí. a los ojos de las mujeres y de los hombres, o sea que al Sí, final era general. sí, y es general. También creo que nosotros no queríamos hacer self-tape como señalando a nadie en concreto, Claro, ¿sabes? claro. De decir, No, esto no. lo has hecho mal. Era un poco como ponerlo, ¿sabes? Allí, de esto es lo que hemos vivido, y en aquel momento todos nos equivocábamos, o sea, nadie lo vio, Claro, ni claro. nuestros padres, ni nosotras. Y que pasará el tiempo y veremos cosas de hoy que será como, ¿qué hacíamos? O sea, Claro. ¿en qué momento? Y eso es bueno, porque quiere decir que estamos Claro, es que la evolucionando. gracia de esto es que al final cambia. Yo ahora mismo Claro. me veo años atrás cosas que decía porque es normal y ahora veo y digo, joder, ¿cómo hacía esto antes? ¿Cómo decía esto antes? Porque al final viene de una cultura que es así. Claro, y nos queda total. mucho y está Vale. muy bien, y está muy bien que nos pase, ¿sabes? Yo tengo conversaciones con amigos que me dicen, tía, te había dicho esto y esto ahora lo pienso y es muy heavy. Es como, pues sí, Total. Pero incluso las relaciones que tienen vuestros dos personajes en la serie están muy marcadas por lo que les pasó en el pasado. La relación con los hombres, lo que está hablando del sexo, y muchas familiares, amistades, ella por ejemplo está muy marcada. Todo, sí. Y eso creo que también es otra cosa importante de los límites de todas estas cosas, de que, cuando eres pequeña hay que tener límites y estar muy protegida. Total. Y una de las cosas que he preguntado por último fue hace poco el 8M y me gustaría preguntar, porque como esto es una serie creada por mujeres y protagonizada por mujeres, ¿qué significa para vosotros ser mujer? Wow. Es complicado, ¿eh? Si no, pues nada contestéis, pero porque sé que es complicada la pregunta. ¿Qué significa? Bueno, es que no sé, que era como... Además, Mira esto. Esto. No sé, es que es muy... Es una lucha, ¿no? Un poco todo el rato. Yo me siento a veces como un poco como... En muchas situaciones como defendiéndome o como poniéndome como protegiéndome, ¿no? Como no sé, es... Pero a la vez es lo mejor que me ha pasado. Gracias.
No sé, tú. Es que es complicado, complicado. Es muy difícil la pregunta. Es que es la típica pregunta como que podrías hacer Ya. como el ideal, no sé qué. Podríamos estar otros 30 minutos respondiendo. Sí, pero no sé, es que es esto, es la naturaleza, ¿no? Sí, no sé. Es muy difícil. Hay momentos de todo. Creo que yo a veces me doy cuenta de que las mujeres hemos sufrido muchísimo. Cuando leo libros, cuando veo series ahora creadas por mujeres, y hay muchas que no. Pero bueno, creo que en general, ¿sabes? Como te diría que el 99% han sufrido abusos y a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Como lo llevamos en los huesos, llevamos el sufrir en los huesos y el... Sí. Y para terminar, ¿por qué la gente se tiene que acercar a Filmin a los sex tapes? Pues yo creo que es un momento donde hay muchas series ahora mismo, pero creo que pues Self-Tape hemos como logrado que tenga un trocito de nuestra ánima y un trocito del ánima de todos los que lo hemos hecho, y creo que tiene algo como especial y diferente. Yo estoy de acuerdo porque creo que la serie muestra cosas del mundo de la actuación, sobre todo esa sobreexposición, esa forma de que puede afectar a las actrices, cómo las actrices están vulnerables en los castings, en que han pasado muchísimas cosas, y creo que la serie va a gustar mucho por eso. Mira, te lo he respondido yo casi. Porque... Sí, no, gracias, porque creo que has Estaba respondido mejor que Joana. Sí, Total. gracias. Estaba en plan, sí, responde tú porque me cuesta, ¿sabes? No, pues ojalá que la gente la vea y que la disfrute, por favor. Oye, pues mucha suerte, que A ojalá ti. hagáis mucho más Gracias. series aparte de Self-Tape. Muchas